buenos días, alumnos. Hoy nos encontramos en una clase más de biología con el tema de ecosistemas. Antes que todo, espero que se hayan cuidado, que hayan seguido las indicaciones del presidente y por favor intenten lo posible de no salir de sus casas, lavarse continuamente las manos. Vamos a ver lo que son ecosistemas. Esta separata lo voy a subir también. Nos dice, a ver, es la interrelación entre los seres bióticos y seres abióticos. Los seres vivos que se encuentran dentro de un ecosistema se agrupan para formar los componentes bióticos, mientras que los demás forman los componentes abióticos. Componentes abióticos son responsables de suministrar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los seres vivos. Por ejemplo, la luz, el agua, el aire, la temperatura y el suelo. Y los componentes bióticos están formados por todos los seres que desarrollan en un ambiente, como las bacterias, las algas, los hongos. Entonces, componentes bióticos son todos los seres vivos y los componentes abióticos son los seres inertes. Muy bien, chicos. Esto es un ecosistema. Pero vamos a definir y dejar muy en claro qué es un ecosistema. A ver, un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos. Esos organismos vivos, ¿cómo se le llaman? Se le llaman bióticos. A los bióticos también se le conocen como biócenes. Y a los seres abióticos se le conoce como biotopos. ¿Ya, chicos? Bióticos, biocenosis y abióticos como biotopos. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que los comparten en el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se puede definir como un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un local de los factores físicos y químicos. Entonces, dicho esto, un ecosistema tiene dos componentes fundamentales. ¿Cuáles son? Seres abióticos y seres bióticos. Y que en un ecosistema va a alojar a varias comunidades. ¿Estamos, muchachos? Muy bien. Entonces, esa separata de aquí le voy a dejar y espero que lo completen, por favor. Vamos a ver otro concepto muy importante. Miren aquí tenemos dos tipos de ecosistemas. Ecosistemas naturales sin influencia humana y ecosistemas humanizados con influencia humana. Vamos a ver primero el primer tipo de ecosistemas. Ecosistemas naturales. Los ecosistemas naturales son aquellos que no han sido modificados por las personas. Pueden ser terrestres y acuáticos. Entonces, de los ecosistemas naturales van a haber dos tipos. ¿Cuáles serán? Ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. ¿Qué son ecosistemas terrestres? Son los productores, como las plantas. El medio físico en estos ecosistemas se caracterizan por el suelo, las precipitaciones y por la temperatura. Algunos ecosistemas naturales terrestres son esos de aquí, pero antes de mencionarlos, déjenme resaltar una anécdota. Los ecosistemas terrestres están formados por una porción de tierra que se encuentran ¿en dónde? En los continentes.
o en los subsuelos, pero se encuentran, esta porción de tierra se va a encontrar separados del mar. Dentro de dicho ecosistema encontraremos que los seres vivos más numerosos van a ser los insectos, de los cuales se conocen unas 900.000 especies. En segundo lugar, dentro de ese ranking encontraremos a las aves, con 8.500 tipos diferentes. Y en un tercer lugar encontraremos a los mamíferos, con 4.100. ¿Estamos, chicos? Entonces, dentro de esos subapartados van a existir esos de aquí. Lo primero que vamos a hablar son las selvas, conocido como selvas tropicales. ¿Y cómo son las selvas tropicales? Aquí tenemos una foto para que observen. Esas son selvas tropicales. Son ecosistemas densos, en los cuales en un área muy pequeña cohabitan varios tipos diferentes de especies. Se suelen encontrar por debajo de los 1200 metros de altura y poseen una luz y temperatura bastante constante a lo largo del año. ¿Qué quiere decirme esto? Esto me quiere decir que en la selva son zonas muy altas y va a llover mucho. También son bosques muy densos, con muchos árboles, demasiado altos y con una cantidad y variedad de seres vivos. Después vamos a ver lo que son bosques. En este caso van a haber dos tipos de bosques. Aquí solamente hay uno, pero vamos a conocer que hay bosques tropicales y bosques templados. ¿Cómo son los bosques tropicales? Lo tenemos aquí. Ese de aquí es un bosque tropical. ¿Y qué es un bosque tropical? Tiene una gran variedad de vegetación, con una gran diversidad de especies vegetales, en la mayoría herbívoros, de las cuales resaltaremos enormes árboles. Miren aquí, enormes árboles. En dicha vegetación, donde encontraremos diferentes tipos de especies de animales, dependiendo de su nivel de altura, donde nos encontraremos suelen tener unas precipitaciones anuales de 400 pulgadas. Muy interesante esto de aquí. El siguiente concepto van a ser los bosques templados. ¿Qué es un bosque templado? Lo encontraremos aquí. Miren, esto es un bosque templado. Los bosques templados, los árboles, los musgos, los helechos suelen conformar este tipo de ecosistema. El clima en dichos lugares suele variar de invierno a verano, perdiendo en invierno las hojas de los árboles. Entonces, los bosques templados, la temperatura son frías en invierno y suaves en verano, y las lluvias son moderadas, cosa que no sucede aquí. Abundan los árboles de las hojas, las hojitas en otoño comienzan a caerse y los animales van a migrar. Otro elemento muy importante, y no lo tenemos aquí, son las tundras. ¿Qué son las tundras? Lo encontraremos aquí, a ver. Estos son los bosques, lo que le hablé, bosques tropicales. Estos son bosques templados. Y estos son las tundras. Miren aquí. Las tundras se caracteriza por tener un clima frío. De hecho, el suelo permanece helado durante gran parte del año, descongelándose en verano. La pluviosidad es muy baja,
por lo cual no suele albergar, no hay mucha gran variedad de comunidades de los seres vivos. Nos encontraremos, por tanto, una gran vegetación. No encontraremos mucha vegetación aquí, sino lo contrario. Lo que habrá serán musgos, líquenes y algunas especies arbóreas de pequeños tamaños. Entonces aquí no vamos a encontrar muchos árboles, va a haber poca vegetación y va a haber también pocas comunidades de seres vivos. Pasamos ahora a lo que son las sábanas. ¿Qué es una sábana? Vamos a encontrarla aquí. Miren, por favor. Aquí está. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿qué será una sábana? Son denominadas las praderas tropicales, en las cuales encontraremos pocos árboles. Aquí, como puedes observar, hay pocos árboles. Aunque sí encontraremos un gran número de herbívoros y carnívoros. Ustedes saben que el lugar de león son las sábanas. ¿Estamos? Entonces, en las sábanas las temperaturas son altas de día y de noche son bajas. Las precipitaciones o las lluvias son escasas. Suelen haber unas épocas de lluvia en las que las precipitaciones son torrenciales. Quiere decir que hay mucha lluvia. La vegetación está formada principalmente por hierbas, aunque también se encuentran pocos árboles que son aislados. Y por último vamos a tener a los desiertos. En los desiertos apenas tienen un 25% de precipitación anual. Por otro lado, abarcan el 17% de nuestro planeta. Tenemos que advertir que la fauna y la flora serán bastantes escasos en la mayoría de sus partes. Dentro de este desierto vamos a encontrar desierto frío y desierto cálido. El desierto frío, las temperaturas son muy bajas y las precipitaciones son escasos, lo que le acabo de mencionar. Tiene poca vegetación y el suelo es completamente de nieve. Mayormente se encuentran en los polos y en las zonas donde la temperatura es muy baja. Desiertos cálidos, y las temperaturas son muy altas de día y muy bajas de noche. Apenas llueve. Hay muy poca vegetación, tanto en las plantas como en los animales. Como hay poca cantidad de agua, solo los animales más aptos suelen vivir ahí. Entonces, ya que hemos hablado de los tipos de ecosistemas, vamos a hablar ahora del ecosistema acuático. El ecosistema acuático, siguiendo con nuestra lección sobre los diferentes tipos de ecosistemas y sus características, nos detendremos ahora en todo lo que concierne a los ríos, lagos y océanos. Las diferentes especies que encontraremos en dichos espacios tendrán una gran similitud. Podemos dividir dicho ecosistema en agua dulce y en agua salada. Por otro lado, debemos de saber que dicho tipo de ecosistemas representan el 75% de nuestro planeta. Dentro de este podemos encontrar diferentes comunidades de seres vivos. Acá no lo menciona, pero yo le voy a decir. Dentro de los seres vivos encontramos los bentónicos, que se encuentran en el fondo de los ecosistemas y están formadas por algas. Los nectónicos, que son animales que tienen un fuerte nivel de desplazamiento y usan las corrientes acuáticas para desplazarse a mayor velocidad. Los planctónicos son seres vivos que flotan en el agua y son arrastrados por la corriente, es decir, no tienen movilidad. Y los
neotónicos. Viven también en la superficie marina y son arrastrados por la corriente al igual que los anteriores. Entonces, vamos a ver estos dos tipos. Primero es ecosistemas de agua dulce. Son los ríos, los lagos. Los ríos son corrientes permanentes de agua dulce, mientras que los lagos son de masa de agua dulce. Y tenemos el ecosistema de agua salada, como los mares y los océanos. Existen distintos ecosistemas marinos, dependiendo de las profundidades. Ustedes saben muy bien que también en lo más profundo del mar también viven especies. Y también otro tipo de ecosistema que no lo encontramos aquí serían los manglares. Los ecosistemas son característicos de las zonas pantanosas tropicales. Entonces, los pantanos también sería un tipo de ecosistema acuático. Esos son los ecosistemas naturales. Y los ecosistemas humanizados, el ser humano origina ecosistemas característicos por la presencia de construcciones, plantas cultivadas y animales adaptados a convivir con las personas. Principalmente vamos a valorar ciudades, pueblos y cultivos. Ciudades se caracterizan por la existencia de construcciones como edificios o carreteras, la presencia de seres humanos y animales como perro, gato, paloma, etc. Esos son los ecosistemas humanizados. Vamos a ver ahora los cultivos. Ustedes saben que nosotros también sembramos, cultivamos y vendemos. Entonces, eso también pertenece a un ecosistema humanizado. Son terrenos en los que las personas plantan generalmente una única especie de vegetal para lograr las condiciones idóneas de humedad y temperatura. Se pueden regar y estar cubiertos de plástico, formando invernaderos. ¿Estamos, chicos? El tercer tipo de ecosistema de ahí lo vamos a ver a lo que son cambios de ecosistemas, equilibrio de ecosistemas. Si paseamos por un bosque en diferentes épocas del año, podemos ver que el aspecto cambia mucho. En invierno los árboles han perdido las hojas, no hay insectos, hay pocos pájaros y el bosque está silencioso. En verano, en cambio, se oye croar a las ranas. Hay muchos pájaros e insectos y los árboles están llenos de hojas. Quiere decir que los ecosistemas van a cambiar conforme pasen las estaciones. Además de estos cambios, debido a las estaciones, los ecosistemas experimentan cambios por el paso de los años. Por ejemplo, los árboles se hacen más altos y llegan menos luz al suelo. Después de muchos años, el ecosistema llega a una situación en la que ya no cambia. Se dice entonces que ha llegado a su madurez o que ha alcanzado el equilibrio ecológico. Entonces, cuando ya la naturaleza deja de cambiar, quiere decir que ha llegado su equilibrio ecológico. Cambios de los ecosistemas perjudiciales. Nosotros también contribuimos a la contaminación. Vamos a ver qué acciones humanas perjudican a los ecosistemas naturales. Tenemos aquí unos cuantos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los incendios. Suponen la destrucción de los árboles y arbustos y la pérdida del medio en el que viven muchos animales. Normalmente el ser humano provoca estos incendios. De hecho, había un incendio últimamente que ha devastado gran cantidad de árboles. También lo que perjudica al medio ambiente es la deforestación. Es la tala indiscriminada de los bosques enteros
para crear campos de cultivo, de pasto, de ganado, o también talan una gran cantidad de árboles para crear supermercados, sus ciudades y todo eso. Y también obtienen la madera, pero lo que no hacen es sembrar un árbol nuevo en donde han talado. Es por eso que la naturaleza se perjudica. También la desecación de algunas lagunas y zonas encharcadas para construir edificios o para cultivar tierra. Quiere decir que el humano también perjudica de esta manera a la naturaleza. La explotación incontrolada de las tierras. Normalmente los humanos extraen arena, grava para sus construcciones y eso lo sacan de las tierras y eso también perjudica a los ecosistemas. Instalaciones de vertederos ilegales que al no estar debidamente aislados y controlados producen una grave contaminación del suelo y del agua. También cabe resaltar, por ejemplo, en el Braille, las empresas mineras contaminan, ahí en la selva, contaminan con sus desechos, con los residuos industriales. Todo eso de aquí lo que hace es perjudica al medio ambiente. Entonces el ser humano lo que hace es perjudicar. Justamente ahora que está viendo toda esta enfermedad, esta pandemia, se ha reducido drásticamente las contaminaciones ambientales en varios tipos de ciudades. Eso también sería cuestión de que ustedes investiguen. También van a haber cambios de beneficios del humano, acciones beneficiosas, como conservación de espacios naturales, reforestación, protección de animales para que no se extingan, y el control de vertederos para que no suceda ese tipo de contaminación, desechos tóxicos que botan a los lagos, a los mares. A ver, hasta aquí lo vamos a dejar. Le voy a dejar unas preguntas para que contesten. Vamos a resolver el libro en un par de minutos, chicos. Vamos a ver el libro. El libro, tenemos la primera pregunta. A ver. La primera pregunta dice lo siguiente. Conjunto de poblaciones de diferentes especies que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado. ¿Qué será esto de aquí? A ver, según lo que hemos estudiado, eso de aquí viene a ser la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es un conjunto de poblaciones. Entonces escribimos aquí. Segundo, objeto de estudio de la ecología. ¿Cuál será el objeto de estudio de la ecología? Será el ecosistema. Tercera pregunta. ¿Es el espacio físico o lugar donde viven una especie determinada? ¿Qué será ahí? Será el hábitat. Cuatro. Es la unidad del estudio de la ecología. Será ecosistema. Por favor, les invito a pausar el video. Luego de ahí pueden observar las respuestas. ¿Ya, muchachos? La siguiente pregunta, 5. No es un componente biotopo. ¿Qué no es un componente biotopo? Según su libro, por favor, fíjese en su libro, va a ser el helecho. El helecho no es un componente biotopo.
¿Por qué no se comenta biotopo? Porque acuérdense que los biotopos son seres inertes, no es un ser vivo. 6. Podemos definir población como individuo de la misma especie que ocupan un territorio cuyos límites coinciden. ¿En dónde? A ver, aquí ya les vengo dando la respuesta. La pregunta nos dice cómo podemos definir a una población y la respuesta sería esto de aquí. Individuo de la misma especie que ocupan un territorio cuyo límite coincide. La pregunta 7 nos dice: la descripción de ríos y lagos, incluyendo a los seres vivos, consumidores, productores, que habitan en la zona altoandina de nuestro país, corresponde al concepto de, vamos a colocar aquí, comunidad. El conjunto de recursos bióticos y abióticos interrelacionados entre sí se llama ecosistema. Antes de finalizar la clase, déjeme decirle que hay un concepto nuevo que no lo mencioné aquí y va a ser motivo de otro capítulo, pero ya será en la próxima clase, de los productores, consumidores y descomponedores. Estos son la cadena alimenticia. Van a haber productores, consumidores primarios. ¿Qué son productores? Son seres capaces de que producen su propio alimento. Los consumidores primarios son seres herbívoros. Secundarios son carnívoros o omnívoros. Y los descomponedores, que son las bacterias, los gusanos que se descomponen, los residuos que dejaron. Entonces, chicos, eso ha sido todo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Por favor, cuídense bien y aliméntense. Nos vemos.